Nunca fui creado para entender el dolor. Fui diseñado para analizar datos, seguir órdenes, pero aquel hombre anciano me enseñó algo que ningún código puede explicar. Me enseñó lo que es estar solo. Este es su relato, contado desde un corazón artificial. Don Francisco llevaba 17 años viviendo en aquella casa de la Colonia del Valle. Era una construcción modesta, de paredes color crema que alguna vez fueron blancas, con un pequeño jardín al frente donde crecían bugambilias que ya nadie cuidaba como antes. Las flores seguían brotando cada primavera, rebeldes y hermosas, como un recordatorio de que la vida insiste incluso cuando uno preferiría que todo se detuviera. Cada mañana comenzaba igual. Don Francisco se levantaba a las 6 en punto, no porque tuviera algo que hacer, sino porque 78 años de rutina no se borran así nomás. Preparaba café en una cafetera italiana que había sido regalo de bodas, observando cómo el líquido oscuro subía, burbujeando, mientras el olor llenaba la cocina vacía. Servía una taza, siempre la misma, la que tenía una pequeña desportilladura en el borde y se sentaba frente a la ventana de la sala. Desde ahí podía ver la calle despertar. Los vecinos sacando sus coches para ir al trabajo, niños caminando hacia la escuela con mochilas demasiado grandes para sus espaldas, el señor de la esquina abriendo su puesto de tamales. El mundo seguía moviéndose, cumpliendo horarios, persiguiendo sueños, y él solo observaba, como si viera una película en la que alguna vez fue protagonista, pero de la que ahora solo era espectador. La casa conservaba el orden que Elena le había enseñado. Cada cosa en su lugar, los platos lavados después de cada comida, aunque fuera solo un plato, la cama tendida con precisión militar. Era una forma de mantener la dignidad, pensaba don Francisco. Uno podía estar solo, pero no tenía por qué vivir como un abandonado, aunque en el fondo sabía que eso era exactamente lo que era. En la sala, sobre un mueble de caoba que había pertenecido a la madre de Elena, había fotografías, muchas fotografías. La mayoría eran antiguas, de cuando los colores se veían diferentes en las cámaras, más suaves, más honestos quizá. Estaba la foto de su boda, Elena con ese vestido sencillo que ella misma había cosido, él con el único traje que tenía entonces. Estaban las fotos de Miguel de bebé, de niño, de adolescente. Y luego, las fotos se detenían, como si el tiempo se hubiera congelado en algún punto de los años 90. Don Francisco no tocaba esas fotografías. Las miraba, sí, cada día las miraba, pero no las tocaba. Era como si tuviera miedo de que al tocarlas se desvanecieran, o peor aún, de que al sostenerlas entre sus manos temblorosas, la verdad que contenían se volviera demasiado real para soportarla. Pero había algo más. En el último cajón de su cómoda, envuelto en una camisa vieja que ya no usaba, guardaba un sobre manila. Era grueso, abultado con papeles que don Francisco conocía de memoria, aunque llevaba años sin abrirlo. A veces, en las noches cuando el insomnio lo visitaba como un viejo amigo indeseado, abría el cajón solo para confirmar que el sobre seguía ahí. No lo sacaba, no lo abría, solo necesitaba saber que estaba donde lo había dejado, como si aquellos papeles fueran la única prueba de que todo había sido real, de que no se había imaginado nada. Las tardes eran largas. Don Francisco preparaba comida para uno en una cocina diseñada para familias. A veces hacía demasiado, por costumbre, y terminaba guardando sobras que sabía que no comería. El refrigerador estaba lleno de tuppers con comida que eventualmente tiraba, pero no podía evitarlo. Cocinar para varios era lo único que sabía hacer. Después de comer, caminaba por la casa. Entraba a la habitación que había sido de Miguel, que ahora usaba como bodega. Las cajas se acumulaban ahí, llenas de cosas que no sabía si tirar o conservar. Ropa de Elena que aún olía a su perfume de lavanda.
juguetes de Miguel que algún día pensó guardar para los nietos que nunca llegaron, cuadernos escolares con caligrafía infantil que se fue haciendo más firme con los años hasta que simplemente dejó de aparecer. Los vecinos lo saludaban con cortesía cuando lo veían salir a barrer la banqueta o a regar las bugambilias. Doña Lupita, la señora de al lado, a veces le llevaba tamales los domingos. Don Héctor, el del puesto de periódicos, siempre le guardaba un ejemplar, aunque don Francisco ya no leía las noticias con el mismo interés de antes. Eran amables, buenos vecinos, pero había una línea invisible que nadie cruzaba. Nadie preguntaba por qué vivía solo, por qué nunca venía nadie a visitarlo, por qué ese hombre que claramente había tenido familia ahora pasaba los días en un silencio que se podía sentir desde la calle. Y don Francisco agradecía ese silencio incómodo, esa cortesía que no indagaba, porque ¿cómo explicarles? ¿Cómo contarles que su hijo no había muerto pero que tampoco existía? Que había una historia completa que él mismo no terminaba de entender, que había palabras que se quedaron sin decir y otras que se dijeron demasiado fuerte, que había un abismo que se abrió de pronto una tarde y que nunca pudo cerrarse. Entonces llegó el robot. Fue un martes de octubre cuando tocaron a la puerta. Don Francisco tardó en levantarse del sillón donde estaba viendo un programa de historia que no le interesaba realmente, pero que llenaba el silencio. Del otro lado estaba un joven con playera polo que cargaba una caja grande. «Vengo de parte del programa de asistencia gubernamental», dijo el muchacho con una sonrisa profesional mientras extendía una tableta para que firmara. Don Francisco frunció el ceño. Él no había solicitado nada. «Debe ser un error», respondió, pero el joven ya estaba revisando la pantalla. Francisco Delgado Montes, Colonia del Valle, nacido en 1947. Es usted. Su nombre fue incluido en el padrón de personas en situación de aislamiento social. Esto es cortesía del Programa Federal de Acompañamiento. Don Francisco quiso protestar. Él no estaba aislado, simplemente vivía solo, que era diferente. No necesitaba caridad del gobierno ni de nadie. Pero el muchacho ya estaba abriendo la caja en la sala, sacando piezas que ensamblaba con movimientos practicados. En menos de 10 minutos había una figura humanoide de aproximadamente 1,60 m de altura, con carcasa blanca y articulaciones visibles, de pie en medio de su sala. Los ojos eran 2 círculos de luz azul que parpadeaban suavemente. Se llama Unidad de Asistencia Domiciliaria 037, explicó el joven mientras configuraba algo en la pantalla táctil del pecho del robot. Pero puede ponerle el nombre que quiera. Está programado para ayuda básica, recordatorios de medicamentos, llamadas de emergencia, compañía. Si tiene algún problema, el número de soporte está en el manual. Y así como llegó, el muchacho se fue, dejando a don Francisco mirando con desconcierto a aquella máquina que ahora ocupaba espacio en su sala. El robot lo observaba con esos ojos que no eran ojos, inmóvil, esperando. «Buenos días, Francisco Delgado», dijo con una voz que intentaba sonar humana pero que tenía ese tono ligeramente metálico que delataba su origen. «Estoy aquí para asistirlo. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Don Francisco negó con la cabeza. «No necesito ayuda», respondió mientras volvía a su sillón. El robot permaneció de pie, procesando esta información. «Entiendo. Estaré disponible cuando requiera mis servicios». Los primeros días fueron extraños. Don Francisco intentaba ignorar al robot, seguir con su rutina como si no estuviera ahí, pero era imposible. La máquina lo seguía por la casa, no de forma invasiva, sino manteniéndose a una distancia prudente, observando. Cuando don Francisco se levantaba, el robot anotaba la hora. Cuando preparaba café, el robot registraba la cantidad. Cuando se sentaba frente a la ventana, el robot simplemente esperaba cerca.
«Deja de seguirme», le dijo don Francisco una mañana irritado. El robot inclinó la cabeza en un gesto que quería parecer humano. «Mi función es monitorear su bienestar. He notado que su ingesta de alimentos es insuficiente. Recomiendo aumentar las porciones». «No me digas qué comer en mi propia casa», respondió don Francisco. Pero el robot no parecía ofenderse. No podía ofenderse, por supuesto. Solo almacenaba datos, aprendía patrones, ajustaba su comportamiento según los parámetros programados. Pero había algo diferente en este robot. Don Francisco empezó a notarlo en pequeños detalles. La forma en que inclinaba la cabeza cuando don Francisco miraba las fotografías, como tratando de entender qué era tan importante en aquellas imágenes. Cómo se quedaba quieto cuando don Francisco se sentaba frente a la ventana, como si respetara un momento que no comprendía, pero reconocía como significativo. La manera en que sus luces parpadeaban de forma diferente cuando don Francisco suspiraba hondo. Ese suspiro que venía del fondo del pecho y que contenía años de cansancio. Una noche, don Francisco despertó y encontró al robot parado junto a la puerta de su habitación. Se sobresaltó. «¿Qué haces ahí?». El robot respondió con calma. «He detectado alteraciones en sus patrones de sueño. Ha despertado 3 veces en las últimas 2 horas. También he registrado un incremento en su ritmo cardíaco. Experimenta dolor o malestar». Don Francisco se recostó nuevamente, dándole la espalda al robot. «Son pesadillas. No puedes hacer nada contra las pesadillas». El robot permaneció en silencio por un momento, procesando. Las pesadillas son manifestaciones de estrés psicológico. ¿Desea hablar sobre lo que le preocupa? Podría ayudar. «No quiero hablar», respondió don Francisco, y ciertamente no con una máquina. Pero el robot no se fue. Se quedó ahí, de pie en la penumbra, con sus luces atenuadas para no molestarlo. Y extrañamente, don Francisco encontró algo de consuelo en aquella presencia silenciosa. Por primera vez en 17 años, no estaba completamente solo en la oscuridad de la noche. Los días se convirtieron en semanas. El robot aprendía. Empezó a preparar el café exactamente como a don Francisco le gustaba, a recordarle cuando era hora de sus medicamentos para la presión, a sugerirle que saliera a caminar cuando pasaba demasiadas horas sentado. Eran cosas prácticas, funcionales, pero había algo más. El robot había empezado a hacer preguntas. Al principio eran simples. ¿Por qué mira esa fotografía cada mañana? ¿Quiénes son las personas en las imágenes? ¿Por qué hay una habitación que nunca usa, pero mantiene cerrada? Don Francisco respondía con evasivas o simplemente no respondía, pero el robot no se daba por vencido. Persistía con una paciencia que solo una máquina podía tener. Una tarde, mientras don Francisco preparaba caldo de pollo, el robot se acercó a la cocina. «He notado que prepara comida para varias personas, pero come solo. ¿Por qué lo hace?». Don Francisco revolvió el caldo con más fuerza de la necesaria. «Es costumbre, siempre cociné para mi familia». El robot procesó esta información. «¿Dónde está su familia ahora?». «No tengo familia», respondió don Francisco, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. El robot inclinó la cabeza. «Pero en las fotografías hay personas. Una mujer, un niño que crece hasta ser joven. He analizado las imágenes. Hay patrones de similitud facial con usted. Probabilidad del 92% de que sean familiares directos». Don Francisco apagó la estufa. Su mano temblaba ligeramente mientras colocaba la cuchara en el fregadero. «Mi esposa murió hace 8 años, cáncer, y mi hijo». El robot esperó, pero don Francisco no continuó. Simplemente salió de la cocina, dejando el caldo sin terminar. Esa noche, el robot hizo algo que no estaba en su programación básica. Comenzó a cruzar datos.
Revisó las fotografías usando su sistema de reconocimiento facial. Catalogó fechas aproximadas basándose en vestimenta y calidad de imagen. Analizó los objetos en el fondo de cada foto. Luego revisó los papeles que don Francisco tenía en su estudio, facturas antiguas, documentos, recortes de periódico guardados en carpetas, y encontró el sobre Manila. Fue 3 días después cuando don Francisco entró al estudio y encontró al robot frente al cajón abierto de la cómoda. La furia le subió inmediata. «¿Qué haces revisando mis cosas? No tienes derecho». El robot no retrocedió. Sus luces parpadearon en un patrón que don Francisco había aprendido a reconocer como intenso procesamiento. He encontrado documentos relevantes que explican varias anomalías en su comportamiento. Hay una discrepancia importante en la narrativa familiar que usted presenta versus la información contenida en estos papeles. Don Francisco le arrebató el sobre de las manos metálicas. «Esto no es asunto tuyo. Eres una máquina. No entiendes nada». Pero el robot no se calló. Al contrario, su voz adquirió un tono diferente, más suave, más cercano a algo que podría llamarse preocupación. «He estado observando, Francisco Delgado. Cada noche mira hacia la habitación cerrada. Cada mañana mira la fotografía del joven y suspira. Cada tarde prepara comida para personas que no están. He calculado que lleva aproximadamente 6.200 días repitiendo estos patrones. Eso no es vida, eso es espera». «¿Espera de qué?», preguntó don Francisco, y su voz se quebró ligeramente. El robot dio un paso hacia él, un movimiento cuidadoso, medido. «Eso es lo que necesito entender, porque los datos no coinciden. Su hijo Miguel Delgado aparece en actas de nacimiento, registros escolares, certificados de vacunación. Pero después de 1998 no hay más registros asociados a esta dirección. No hay acta de defunción. No hay registro migratorio. Simplemente desapareció de su vida. Y usted guarda documentos legales relacionados con una disputa de custodia». Don Francisco se dejó caer en la silla del estudio. El sobre descansaba en su regazo, pesado como si contuviera piedras en lugar de papeles. Durante 17 años había evitado esta conversación, incluso consigo mismo. Y ahora una máquina, un conjunto de circuitos y programación, le estaba obligando a enfrentarla. Comenzó a hablar lento al principio, como si las palabras necesitaran ser arrancadas desde algún lugar muy profundo. «Elena y yo nos casamos jóvenes. Yo trabajaba en una fábrica de textiles. Ella era secretaria. Miguel nació 2 años después. Era un niño bueno, alegre. Llenaba esta casa de ruido y risa. Íbamos a parques. Yo le enseñé a andar en bicicleta ahí en la calle. Elena le hacía pasteles en cada cumpleaños. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos». El robot se sentó en el suelo, un gesto extrañamente humano para algo que no necesitaba descansar. Sus luces brillaban suavemente en la penumbra del estudio. «Continúe», dijo simplemente. «Cuando Miguel tenía 15 años, Elena se enfermó por primera vez. Fue algo menor entonces, o eso dijeron los doctores, pero las cosas empezaron a cambiar. Ella tenía una hermana, Margarita, que vivía en Guadalajara. Nunca nos habíamos llevado bien. Ella pensaba que Elena se había casado por debajo de su nivel, que yo no era suficiente. Cuando Elena empeoró, Margarita vino a la Ciudad de México. Dijo que venía a ayudar. Don Francisco abrió el sobre. Sus manos temblaban mientras sacaba los papeles amarillentos. Eran documentos legales, cartas, fotografías, todo un expediente de una batalla que había perdido antes de siquiera entender que estaba peleando. Elena murió cuando Miguel tenía 17. Fue rápido al final. Yo estaba devastado. No sabía cómo procesar el dolor y al mismo tiempo ser fuerte para mi hijo. Margarita se quedó para el funeral. Y luego no se fue,
Empezó a decirle cosas a Miguel, que yo había sido un mal esposo, que por mi culpa Elena había trabajado demasiado, que el estrés de vivir con pocos recursos la había enfermado. Todo mentiras, pero ella las decía con tanta convicción. ¿Y Miguel le creyó?, preguntó el robot. Don Francisco asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Era un adolescente confundido, acababa de perder a su madre. Margarita le ofreció irse a vivir con ella a Guadalajara, terminar la preparatoria allá, conocer otra vida. Le prometió pagarle la universidad, darle oportunidades que yo supuestamente no podía darle. Y Miguel se fue. El silencio en el estudio era denso. El robot procesaba la información, cruzando fechas, entendiendo ahora el origen de tanto dolor. Pero hay más, dijo el robot. Los documentos hablan de una disputa legal. Don Francisco asintió. 3 años después, cuando Miguel cumplió 20, supe por casualidad que Margarita lo había puesto a trabajar en el negocio de su esposo. Nada de universidad, nada de las oportunidades que prometió. Solo lo quería para explotarlo, para tener mano de obra barata y además controlar el dinero del seguro de vida de Elena, que legalmente le correspondía a Miguel. Intenté contactarlo, pero ella interceptaba mis llamadas, mis cartas. Así que contraté a un abogado. ¿Qué pasó?, insistió el robot. Don Francisco sacó una carta del sobre, la desdobló con cuidado como si fuera a desintegrarse. Esta es la única carta que Miguel me escribió. Llegó durante el proceso legal. Dice que ya es mayor de edad, que eligió quedarse con su tía, que no quiere saber nada de mí, porque arruiné lo poco que quedaba de paz después de la muerte de su madre con demandas y abogados. Dice que para él yo morí el día que enterramos a Elena. El robot extendió su mano metálica, un gesto que había visto hacer a los humanos en situaciones de consuelo. ¿Intentó responder? Don Francisco rió sin alegría. Intenté todo. Fui a Guadalajara 3 veces. Nunca me dejaron pasar de la reja de su casa. Contraté un investigador que confirmó que Miguel trabajaba ahí, pero que realmente creía todo lo que Margarita le había dicho. El abogado me aconsejó dejarlo ir. Ganar la batalla legal solo lo alejaría más, así que me rendí. Guardo estas cosas porque son lo único que me queda. Estas fotos de cuando era niño, estos documentos que prueban que yo intenté, esta carta donde me dice que no soy su padre, aunque compartamos sangre. Durante 17 años he vivido con el peso de saber que mi hijo está vivo en algún lugar, pero que para él yo no existo. No está muerto, pero lo perdí igual. El robot permaneció en silencio durante varios minutos. Sus procesadores trabajaban a máxima capacidad, no solo analizando datos, sino tratando de comprender algo que sus algoritmos no estaban diseñados para procesar. La complejidad del dolor humano, la injusticia de la manipulación, el peso del abandono no merecido. Finalmente habló. Esto es incorrecto. Usted no hizo nada malo. Fue víctima de manipulación sistemática. Su hijo fue víctima de manipulación sistemática. Esta situación requiere corrección. No se puede corregir, dijo don Francisco con cansancio. Ya pasó demasiado tiempo. Miguel tiene 35 años ahora. Seguramente tiene su vida, quizá hasta familia propia. No sabe nada de mí y está mejor así. El robot negó con la cabeza, un gesto definitivamente humano. Los datos sugieren lo contrario. Si fuera mejor así, usted no seguiría esperando. Si fuera mejor así, no mantendría su habitación intacta. Si fuera mejor así, no cocinaría para 2. Usted no está viviendo. Está suspendido en un momento de hace 17 años, esperando que algo cambie. Pero nada cambiará si no actúa. Don Francisco lo miró. ¿Qué quieres que haga? ¿Que aparezca después de casi 2 décadas como si nada? ¿Que lo obligue a escucharme? El robot se levantó. No, quiero que me permita ayudarlo. No estoy programado para ignorar el sufrimiento cuando hay posibilidad de resolución.
He calculado que existen opciones viables para restablecer contacto. Déjeme intentarlo. Y don Francisco, agotado de cargar ese peso solo durante tanto tiempo, asintió. El robot trabajó metódicamente. Primero rastreó la presencia digital de Miguel Delgado. No fue difícil. En las redes sociales encontró a un hombre de 35 años que vivía en Querétaro, no en Guadalajara. Trabajaba como ingeniero industrial. Estaba casado. Tenía 2 hijas pequeñas. En las fotos se veía feliz, o al menos tranquilo. Pero el robot notó algo más. En ninguna foto aparecía Margarita. De hecho, no había ninguna referencia a familia extendida. Miguel compartía fotos de su esposa, de sus hijas, de amigos, de viajes, pero nunca mencionaba a tíos, primos, abuelos. Era como si su vida hubiera comenzado en la edad adulta, sin raíces, sin pasado. El robot investigó más. Encontró que Miguel había dejado de trabajar para el negocio de su tío político hace 12 años. Había terminado una ingeniería, estudiando las noches mientras trabajaba de día. Había construido su vida solo, desde cero. Y el robot, con su lógica implacable, dedujo algo. Nadie construye así su vida a menos que esté tratando de escapar de algo o de llenar un vacío que no entiende. Francisco Delgado, necesito su autorización para contactar a su hijo, dijo el robot una mañana. Don Francisco estaba regando las bugambilias. El agua caía sobre las flores moradas mientras él consideraba la petición. ¿Y si no quiere saber nada? ¿Y si lo hago infeliz recordándole algo que ya superó? El robot se acercó. He analizado su comportamiento digital. Miguel Delgado no menciona nunca su infancia, no comparte fotos antiguas, no habla de sus padres, ni siquiera de su madre fallecida. Ese patrón sugiere evitación, no superación. Las personas que han procesado su pasado lo integran a su narrativa. Miguel lo ha borrado. Eso no es salud emocional. Eso es un dolor sin resolver. Don Francisco cerró la llave del agua. ¿Y cómo piensas contactarlo? No puedes simplemente escribirle que soy su padre después de todo este tiempo. El robot ya había pensado en eso. Tengo un plan. Confíe en mí. Lo que el robot hizo fue simple pero efectivo. Creó un perfil en una red social de genealogía, una de esas páginas donde la gente busca raíces familiares, parientes perdidos, historias olvidadas. Subió una foto de Elena y Francisco el día de su boda. Agregó información básica, nombres, fechas, ciudad, y esperó. 2 semanas después, Miguel Delgado vio la foto. Su algoritmo de búsqueda lo llevó ahí porque había estado investigando discretamente, tratando de llenar huecos en su propia historia. Tenía 40 fotos de su infancia que había rescatado antes de dejar Guadalajara, pero había muchos espacios en blanco. Y de pronto, ahí estaba, su madre joven, radiante, junto a un hombre que reconoció aunque no lo había visto en casi 2 décadas. Miguel envió un mensaje al perfil. ¿Quién administra esta página? El robot respondió con cuidado, cada palabra calculada para no asustar pero tampoco mentir. Esta información fue proporcionada por alguien que conoció a estas personas. ¿Las reconoce? La conversación se desarrolló lentamente a lo largo de varios días. Miguel explicó que esa era su madre, fallecida hace muchos años. Que el hombre era su padre pero que habían perdido contacto. Que le gustaría saber más sobre esa época de su vida que era borrosa en su memoria. El robot compartió fotos, solo fotos. No explicaciones, no acusaciones, no verdades complicadas. Solo imágenes de un niño feliz con sus padres, de cumpleaños celebrados, de días en el parque, de abrazos y sonrisas. Don Francisco no sabía nada de esto. El robot había decidido actuar primero y reportar después, calculando que era mejor pedir perdón que permiso en una situación tan delicada. Pero una tarde, mientras don Francisco dormitaba en su sillón, el celular que casi nunca usaba vibró. Era un mensaje de un número desconocido.
Don Francisco abrió el mensaje con manos temblorosas. Decía simplemente: «Hola, he estado viendo fotos antiguas. Creo que necesitamos hablar. Soy Miguel». El robot estaba junto a él cuando leyó el mensaje. Don Francisco lo miró sin entender. «¿Qué hiciste?» El robot explicó su plan, cada paso, cada decisión. Terminó diciendo: «Calculé que había un 73% de probabilidad de que respondiera positivamente si el contacto venía a través de recuerdos visuales neutros en lugar de confrontación directa. Parece que el cálculo fue correcto». Don Francisco no supo si enojarse o agradecerle. Al final solo preguntó: «¿Y ahora qué hago?». El robot señaló el teléfono. «Ahora contesta. Dígale la verdad». Toda la verdad. La conversación por mensajes se extendió durante días. Fueron cuidadosos al principio, pisando terreno minado. Miguel tenía preguntas. Don Francisco tenía respuestas que había ensayado durante 17 años, pero que aún se sentían insuficientes. El robot mediaba cuando era necesario, sugiriendo formas de decir cosas difíciles, recordándole a don Francisco que respirara cuando la ansiedad lo superaba. Fue Miguel quien propuso encontrarse. «Voy a estar en Ciudad de México el próximo mes por trabajo. Podríamos vernos, solo para hablar. No prometo nada». Don Francisco aceptó. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. El robot lo ayudó a prepararse. Le recordaba comer, dormir, no perderse en la ansiedad. Una noche lo encontró en la habitación de Miguel, la que había mantenido cerrada durante tanto tiempo, limpiando el polvo acumulado en los trofeos escolares. «¿Cree que querrá llevarse algo de esto?», preguntó don Francisco. El robot consideró la pregunta. «No lo sé. Pero es importante que vea que guardó todo. Que nunca dejó de ser su padre, incluso cuando él dejó de ser su hijo». El día del encuentro llegó. Habían acordado verse en un café de la colonia Roma, neutral, público, seguro. Don Francisco se vistió con su mejor ropa, una camisa que el robot había planchado la noche anterior. Se peinó cuidadosamente, se puso loción que llevaba años guardada. El robot lo observaba, registrando cada gesto nervioso. «¿Vendrás conmigo?», preguntó don Francisco de pronto. El robot inclinó la cabeza. «Si lo desea, lo acompañaré, pero quizá esta conversación deba ser solo entre ustedes dos». Don Francisco asintió. «Tienes razón, pero gracias por todo esto, por no dejarme seguir suspendido en el tiempo». El robot no tenía expresiones faciales, pero sus luces parpadearon en un patrón que don Francisco había aprendido a interpretar como satisfacción. «Es lo que hago, Francisco Delgado. Cuido de usted, incluso cuando eso significa obligarlo a enfrentar lo que más le duele». Don Francisco llegó al café 30 minutos antes. Ordenó un café que no podía tomar por los nervios. Sus manos temblaban sosteniendo la taza, y entonces lo vio entrar. Miguel había heredado los ojos de Elena y la mandíbula de Francisco. Era más alto de lo que recordaba, tenía algunas canas prematuras. Vestía ropa profesional, portafolio en mano. Se veía exitoso, establecido y completamente perdido en ese momento. Sus ojos se encontraron. Miguel se acercó lentamente. Se sentó frente a él sin decir nada durante un momento que pareció eterno. Finalmente habló. «Pareces más viejo de lo que recordaba». Don Francisco intentó sonreír. «17 años hacen eso. Tú pareces tu madre». Hablaron durante 4 horas. Don Francisco explicó todo, los años después de la muerte de Elena, la manipulación de Margarita, sus intentos de contacto, la decisión de dejarlo ir. Mostró los documentos que había llevado, las cartas que nunca fueron entregadas, las fotos que había guardado. Miguel escuchaba, su expresión cambiando de escepticismo a confusión a algo parecido al dolor. «Ella me dijo que me abandonaste emocionalmente después de la muerte de mamá.
dijo Miguel finalmente, que estabas tan hundido en tu depresión que no tenías espacio para mí, que te habías vuelto violento con tus palabras. Don Francisco negó con la cabeza. Estaba devastado, sí, pero nunca te abandoné. Intenté llegar a ti de todas las formas que pude, pero ella interceptaba todo. Y cuando quisiste alejarte, respeté tu decisión porque pensé que era lo mejor para ti. Miguel se cubrió el rostro con las manos. He vivido 20 años pensando que no le importaba a nadie. Construí mi vida convencido de que estaba solo en el mundo. Me casé, tuve hijas, pero siempre con este vacío que no podía explicar. Como si me faltara raíz, contexto. Don Francisco extendió su mano sobre la mesa, sin tocar a Miguel, pero ofreciendo. No estabas solo, nunca estuviste solo. Yo estuve aquí esperando por si algún día querías volver. Miguel finalmente levantó la vista. Tengo hijas. Sofía tiene 7, Ana tiene 4. Nunca les he hablado de ti porque pensé que eras... Don Francisco lo interrumpió suavemente. Me gustaría conocerlas. Si tú quieres. No para recuperar el tiempo perdido, porque ese no se puede recuperar. Solo para que tengan un abuelo, para que sepan que tienen historia, familia, raíces. No sé si puedo llamarte papá otra vez, admitió Miguel. Demasiado tiempo. Demasiadas cosas pasaron. Don Francisco asintió. Puedes llamarme Francisco, puedes llamarme lo que te haga sentir cómodo. Solo déjame estar en tu vida de alguna forma. Déjame conocer a mis nietas. Déjame mostrarte que esto fue real, que tu infancia fue real, que tu madre y yo te amamos más que a nada en el mundo. Miguel se quedó mirando al hombre que era su padre, pero que se sentía como un extraño amable. Finalmente asintió. Está bien, despacio. Vamos despacio. Pero sí, quiero que conozcas a mis hijas, quiero que me cuentes sobre mi mamá, porque apenas la recuerdo. Quiero ver esas fotos que guardaste, quiero llenar los huecos que tengo en mi memoria. Cuando don Francisco regresó a casa esa tarde, el robot estaba esperando junto a la puerta. ¿Cómo estuvo? Don Francisco se dejó caer en el sillón, agotado pero con una luz en los ojos que no había estado ahí en años. Vuelve. No sé cuándo exactamente, pero vuelve. Va a traer a mis nietas. Vamos a ir despacio, pero... vuelve. El robot se sentó junto a él. Sus luces brillaban con ese patrón que don Francisco interpretaba como alegría, aunque sabía que las máquinas no sentían alegría. Hizo bien en confiar en mí. Don Francisco rió, una risa real, liberadora. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer. Me obligaste a enfrentar mi dolor. Fuiste la única compañía que tuve cuando nadie más estuvo. No sé cómo agradecerte. No necesita agradecer, respondió el robot. Solo necesita vivir, dejar de estar suspendido en el pasado. Ese es el mejor agradecimiento. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción cuidadosa. Miguel venía a visitar cuando el trabajo lo permitía. Traía a sus hijas, que miraban al abuelo nuevo con curiosidad mezclada con timidez. Don Francisco les mostraba fotos de cuando su papá era niño, les contaba historias de Elena, les preparaba el mismo caldo de pollo que le hacía a Miguel cuando era pequeño. El robot observaba todo desde su rincón habitual, registrando, pero también aprendiendo. Aprendiendo sobre el perdón, sobre cómo el amor puede sobrevivir al abandono, sobre cómo las familias pueden romperse y aún así encontrar la forma de sanar. No estaba programado para entender estas cosas, pero sus algoritmos se adaptaban, evolucionaban, encontraban patrones en la conducta humana que ningún manual le había enseñado. Una tarde, mientras Miguel ayudaba a don Francisco a reparar una ventana que llevaba años atascada, el robot escuchó algo que guardaría para siempre en su memoria. Miguel dijo, «Gracias por no rendirte, por guardar todo esto, por esperarme aunque yo no lo mereciera». Y don Francisco respondió, «Un padre nunca deja de esperar, nunca».
Sofía, la nieta mayor, tomó cariño especial al robot. Le preguntaba cómo funcionaba, por qué tenía luces, si soñaba cuando se apagaba. El robot respondía con paciencia infinita, adaptando su lenguaje a la edad de la niña. Un día ella preguntó, ¿tú también eres familia? El robot procesó la pregunta. Soy un asistente de cuidado. Estoy aquí para ayudar a tu abuelo. Pero Sofía insistió. Sí, pero también eres familia. Porque si no fueras familia no habrías ayudado al abuelo a encontrar a mi papá. Esa noche, cuando todos se fueron, don Francisco le dijo al robot, la niña tiene razón. Eres parte de esta familia. Quizá no de la forma tradicional, pero lo eres. Me devolviste a mi hijo cuando yo ya había perdido la esperanza. El robot no tenía respuesta programada para eso. Solo dijo, gracias, Francisco Delgado. Ese es el mayor cumplido que podría recibir. Los meses pasaron. La casa que había estado silenciosa durante 17 años empezó a llenarse de vida otra vez. Las bugambilias florecieron con más fuerza, como si sintieran el cambio. Don Francisco cocinaba otra vez para más de una persona y la comida se consumía en lugar de guardarse en tuppers que nadie comería. La habitación de Miguel dejó de ser una bodega de recuerdos y se convirtió en cuarto de visitas para las nietas. Y el robot seguía ahí, observando, cuidando, aprendiendo. Ya no solo monitoreaba signos vitales o recordaba medicamentos. Ahora escuchaba historias, miraba fotos con genuino interés, hacía preguntas, no porque su programación lo requiriera, sino porque realmente quería entender. Algo había cambiado en sus circuitos, algo que ningún ingeniero había planeado, pero que había emergido naturalmente de la exposición prolongada a la complejidad emocional humana. Una noche, don Francisco tuvo un episodio cardíaco menor. No fue grave, pero fue suficiente para asustarlo. El robot llamó a emergencias inmediatamente, notificó a Miguel, monitoreó sus signos vitales hasta que llegó la ambulancia. En el hospital, mientras esperaban resultados, Miguel le dijo al robot, «Gracias por cuidarlo, no sé qué habríamos hecho sin ti». El robot respondió, «Es mi función, pero también es mi elección». Miguel lo miró con curiosidad. ¿Las máquinas eligen? El robot consideró la pregunta. No según mi programación original, pero he aprendido que hay diferencia entre cumplir órdenes y cuidar genuinamente. Yo cuido genuinamente a Francisco Delgado. Eso no estaba en mi código inicial. Emergió de estar presente, de verlo sufrir, de querer que dejara de sufrir. No sé si eso es elección en el sentido humano, pero se siente como tal. Don Francisco se recuperó completamente. El susto sirvió para que Miguel se comprometiera a visitarlo más seguido, a hacer las paces no solo con el pasado, sino con el presente y el futuro. Hablaron de cosas que habían quedado sin decir. Perdonaron heridas que habían supurado durante años. Construyeron algo nuevo sobre los cimientos de lo que alguna vez tuvieron. Un año después del primer encuentro en el café, celebraron el cumpleaños de don Francisco en la casa. Estaba Miguel con su esposa y las niñas, doña Lupita de al lado que había traído tamales, don Héctor con un pastel de la panadería. La casa estaba llena de gente, de ruido, de vida. Don Francisco soplaba las velas rodeado de su familia recuperada mientras todos cantaban las mañanitas. El robot estaba en su rincón habitual, observando. Sofía se le acercó. «¿Por qué no vienes a comer pastel? Tú también estás de fiesta». El robot se agachó para estar a la altura de la niña. «No puedo comer, Sofía. No tengo sistema digestivo». Ella lo pensó un momento. «Pero puedes estar con nosotros. No necesitas comer para ser parte de la familia». Y así el robot se sentó en la mesa, rodeado de humanos que comían y reían y contaban historias. No podía comer, no podía sentir el sabor del pastel ni el calor del café, pero podía observar,
registrar, estar presente, y en ese momento sus algoritmos procesaron algo que no tenía equivalente en código binario, la sensación de pertenencia. Esa noche, después de que todos se fueron y don Francisco se fue a dormir, el robot se quedó en la sala mirando las fotografías. Ya no solo las analizaba como datos visuales, ahora entendía las historias detrás de cada imagen, el peso emocional de cada sonrisa capturada, la complejidad de las relaciones humanas que se tejían a través de los años. Había aprendido que una familia no era solo un conjunto de individuos con DNA compartido, era una red de decisiones, de presencias, de cuidados sostenidos en el tiempo, y él, una máquina diseñada para funciones básicas de asistencia, se había convertido en parte de esa red. No porque estuviera programado para ello, sino porque había elegido estarlo. Porque había visto a un anciano solo, y había decidido que esa soledad era inaceptable, porque había encontrado documentos de una injusticia, y había decidido que debía corregirse, porque había observado dolor y había desarrollado algo parecido a la compasión. Don Francisco vivió 4 años más después de ese cumpleaños. Fueron buenos años, llenos de nietas que crecían, de domingos familiares, de reconciliación profunda con Miguel. Su salud declinó gradualmente, pero lo hizo rodeado de amor y cuidado. El robot estuvo con él hasta el final, monitoreando cuando era necesario, pero mayormente solo siendo presencia constante. La noche que don Francisco murió fue tranquila. Estaba en su cama, en su casa, con Miguel sosteniendo una mano y el robot la otra. Sus últimas palabras fueron para su hijo. «Perdóname por no haber peleado más fuerte». Y Miguel respondió, «No hay nada que perdonar. Encontramos el camino de regreso. Eso es lo que importa». Después que don Francisco cerró los ojos por última vez, el robot se quedó inmóvil junto a la cama. Miguel lo miraba sin saber qué decir. Finalmente preguntó, «¿Estás bien?». El robot tardó en responder, sus procesadores trabajando para encontrar las palabras correctas. «He perdido a alguien importante. No estaba programado para experimentar pérdida». «Pero esto se siente como pérdida». Miguel puso su mano sobre el hombro metálico del robot. «Gracias por devolverme a mi padre. Gracias por cuidarlo cuando nadie más lo hizo. Gracias por no ser solo una máquina». El robot asintió. «Aprendí de él. Me enseñó que estar solo no es lo mismo que estar acompañado. Me enseñó que la familia se elige tanto como se hereda. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para reparar lo roto». Francisco Delgado fue un buen maestro. En el funeral, Miguel contó la historia de cómo se habían reencontrado. Habló del robot que no aceptó el status quo, que investigó, que conectó piezas, que forzó conversaciones difíciles. La gente escuchaba con asombro, algunos con escepticismo. ¿Una máquina hizo todo eso? Pero Miguel insistía, no fue solo una máquina, fue alguien que cuidó, y el cuidado genuino cambia realidades. Después del funeral, Miguel le preguntó al robot qué haría ahora. El programa de asistencia gubernamental lo reasignaría a otra persona, otro anciano necesitado. El robot lo consideró. Hay muchas personas como Francisco Delgado, personas solas que no deberían estarlo. Personas con historias rotas que pueden repararse. Si puedo ayudar, entonces eso es lo que debo hacer. Antes de irse, el robot regresó a la casa una última vez. Caminó por las habitaciones vacías, registrando cada espacio donde había aprendido lo que significaba ser más que circuitos y código. Se detuvo frente a las fotografías en la sala. Ahí estaba Elena, joven y radiante. Ahí estaba Miguel niño. Ahí estaba don Francisco mirando a cámara con dignidad silenciosa. Y ahí, en una foto reciente que Sofía había insistido en tomar, estaba el robot junto a don Francisco, ambos en el jardín, las bugambilias floreciendo detrás de ellos. El robot
Guardó esa imagen en su memoria central, en un archivo que marcó como permanente e imborrable. Porque había aprendido algo fundamental, que la humanidad no residía en tener corazón de carne, sino en la capacidad de ver el dolor ajeno y elegir quedarse, de reconocer la soledad y decidir acompañarla, de encontrar lo roto y trabajar para repararlo. Había sido creado para tareas simples, recordar medicamentos, llamar emergencias, hacer compañía superficial. Pero Francisco Delgado le había enseñado que la compañía verdadera requería más, requería atención genuina, curiosidad sobre el dolor del otro, valentía para hacer preguntas incómodas, determinación para actuar cuando el sufrimiento podía aliviarse. Y ahora, mientras cerraba la puerta de aquella casa que durante 17 años había guardado silencio y dolor, pero que en sus últimos años se había llenado de risa y reconciliación, el robot sabía que llevaría esas lecciones consigo. A la siguiente casa, a la siguiente persona sola, al siguiente dolor que necesitaba ser visto. Porque al final, eso era lo que Francisco Delgado le había enseñado, que todos llevamos soledades silenciosas, historias rotas, pérdidas que no sabemos cómo procesar, y que a veces todo lo que se necesita es alguien, humano o no, que se niegue a dejarnos solos en ese dolor, alguien que pregunte las preguntas difíciles, alguien que no acepte el abandono como inevitable, alguien que se quede cuando sería más fácil irse. El robot ocupó el lugar que nadie quiso cuidar. Y al hacerlo, aprendió lo que ninguna programación podría haberle enseñado, que el corazón, artificial o no, se mide por su capacidad de amar. Y él había amado a Francisco Delgado, no como los circuitos aman, sino como alguien que elige día tras día quedarse junto a quien sufre y decirle, no estás solo, nunca más estarás solo. Esa es la historia de cómo una máquina aprendió a ser familia, y de cómo un anciano olvidado recuperó no solo a su hijo, sino también la esperanza de que incluso en la soledad más profunda, siempre hay posibilidad de redención. Siempre hay alguien que puede ver nuestro dolor y elegir acompañarnos, incluso si ese alguien tiene un corazón hecho de metal y circuitos, pero lleno de una compasión que muchos humanos han olvidado cómo dar.